Al amanecer, Georgia no se muestra de una vez. Aparece en fragmentos, una cresta de nieve sobre un valle verde, una campana de iglesia avanzando entre la niebla, una hilera de viñedos atrapando la primera luz, una torre de piedra todavía oscura por la noche. Entre el Mar Negro y el Alto Cáucaso, la tierra sostiene varios mundos. Es europea y asiática, antigua e inquieta, suave en su hospitalidad y dura en su forma de sobrevivir. Durante milenios, ejércitos, comerciantes, monjes, pastores, poetas, mineros, reyes y exiliados han cruzado estos valles. Algunos dejaron fortalezas, otros dejaron canciones, otros desaparecieron en cuevas, caminos y ruinas. Queda un lugar menos descubierto que resistido. La historia empieza mucho antes de las murallas y los monasterios. Cerca de Dmanisi, fragmentos de cráneos humanos primitivos llevaron la memoria de la salida de África hasta casi 1.800.000 años atrás. En la antigua Cólquida, alrededor de la región de Kutaisi, los mitos de oro y viajes por mar se mezclaban con ríos de montaña reales, donde las pieles de oveja atrapaban antaño el polvo brillante de las corrientes glaciares. Ya se había formado un reino en el siglo IV antes de nuestra era, y la tierra absorbía influencias sin entregar su voz. Incluso la lengua georgiana pertenece a su propia familia kartveliana, con una escritura tan singular que parece nacida de otra imaginación. Cada 14 de abril se honra el alfabeto mismo, como si las letras no fueran herramientas, sino herencia. La memoria sobrevive en la materia, sobrevive en las columnas de bronce sobre el mar de Tiflis, donde la crónica de Georgia se eleva como un bosque de piedra de reyes, reinas y escenas bíblicas. Sobrevive en los rostros tallados de los muros de Ananuri, en los frescos desvaídos de David Gareja y en las cavidades oscuras de Bardzia, donde un acantilado escondió en otro tiempo una ciudad entera. Pero la memoria también sobrevive en cocinas, bodegas y largas mesas. La creencia georgiana de que un invitado es un regalo de Dios no es un lema turístico, es una medida de la dignidad. Un desconocido puede sentarse con hambre y marcharse con una historia, un brindis y la sensación de que la acogida se ha convertido en una forma de resistencia. Aquí la arquitectura suele comenzar como supervivencia. Una fortaleza casi nunca es solo una fortaleza, y una iglesia casi nunca es solo una iglesia. Narikala trepa sobre Tiflis como una vieja cicatriz. La iglesia de la Trinidad de Guergueti se alza bajo el monte Kazbek, como una cámara sagrada silenciosa, donde antaño se guardaban reliquias cuando los valles eran demasiado vulnerables. En Svanetia, las torres familiares se levantan desde pueblos como Ushguli y Mestia, no para reyes, sino para hogares atrapados entre avalanchas, invasiones y venganzas de sangre. Sus entradas se colocaban en alto, accesibles por escaleras que podían retirarse al interior. La piedra se convirtió en el último argumento contra el miedo. Ese instinto formó Kertbisi, en el encuentro de dos ríos, y al castillo de Rabati en Akaltzike, donde murallas, arcos, una mezquita, una iglesia y una sinagoga cuentan algo más complejo que la conquista. El agua siempre moldeó esta tierra con suavidad y violencia. Las fuentes sulfurosas bajo Tiflis dieron nombre a la capital, el lugar cálido, y alimentaron la leyenda del rey Baktán Gorgasali, cuyos pájaros de caza cayeron en aguas humeantes. En Abanotubani, las cúpulas de ladrillo aún cubren los baños donde el calor, el olor mineral y los rituales de fricción hacen del cuerpo parte de la historia de la ciudad. Más arriba, los ríos de montaña llevan el deshielo por Svanetia y Kazbegi, mientras el Aragvi y el Emtkvari se encuentran bajo el monasterio de Jvari, cerca de Msketa, sus colores lado a lado antes de unirse. En el cañón de Martvili, el agua se vuelve luz esmeralda entre paredes calizas. En la cueva de Prometeo se vuelve oscuridad, goteando tan despacio que la piedra parece viva. La fe no está separada de la vida cotidiana. Georgia adoptó el cristianismo como religión de Estado en el siglo IV de nuestra era, entre los primeros, y la huella de aquella decisión sigue atravesando el paisaje. La catedral de Svetitskhoveli, el monasterio de Jvari, la iglesia de Meteki, Bodbe, Nekresi, Alaverdi y Sameva no son simples monumentos. Son marcas de una civilización que aprendió a rezar en lugares expuestos. Unos dominan ríos, otros se agarran a colinas. Algunos se elevan entre viñedos, otros quedan medio tragados por el silencio del desierto. En David Gareja,
celdas y capillas de arenisca miran un horizonte seco junto a Azerbaiyán, y los monjes aún mantienen allí el ritmo de la oración, donde viento, polvo y frescos parecen respirar juntos. El paisaje enseña a la gente cómo moverse. Aquí las carreteras no solo conectan lugares, ponen a prueba si son alcanzables. La carretera militar georgiana lleva la memoria de comerciantes, tropas imperiales, peregrinos y viajeros modernos por gargantas y embalses, pasando por Ananuri y hacia el Teatro Vertical del Norte. El paso de Habano es distinto. Es una estrecha línea de vida de verano hacia Tusheti, que sube sin compasión entre niebla y barro. A un lado está la roca, al otro una caída al vacío. Más allá, pueblos de piedra como Omalo y Dartlo parecen protegidos por la distancia más que por muros. El invierno cierra la carretera, y el aislamiento ya no es una idea romántica, sino una condición de vida. La vida humana se ha adaptado a los extremos. En Tusheti, los pastores siguieron durante generaciones antiguas rutas de pastoreo por praderas altas, llevando lana, historias y rituales donde la memoria pagana y la fe cristiana aún se superponen. Los enormes perros Nagasi guardan los rebaños como guerreros, mientras el Tour del Cáucaso Oriental se mueve por acantilados que parecen imposibles para cualquier criatura. En el semidesierto de Vaslovani, las reglas cambian otra vez. Pistacheros, badlands, volcanes de lodo, cañones profundos y cauces secos sustituyen a los prados alpinos. Gacelas y cabras salvajes cruzan un paisaje que recuerda más a la sabana que al Cáucaso. Las historias locales aún hablan del raro leopardo como de un fantasma de estas tierras áridas, regresando en silencio a un territorio que parecía haberlo perdido. En Georgia, la belleza suele llegar con peligro. El monte Kazbek puede parecer sagrado, pero también es un volcán dormido, un gigante helado unido al viejo mito de Prometeo. El monumento de la amistad, cerca de Gudauri, enmarca una caída inmensa hacia el Valle del Diablo, haciendo de un símbolo soviético un balcón de vértigo. En Svanetia, la vista del monte Shkara sobre Usguli parece irreal, pero las torres de abajo se construyeron porque las familias sabían qué rápido la belleza podía amenazar. Incluso las colinas de colores cerca de Gareja, rayadas de rojo, verde y ocre por los minerales, parecen demasiado delicadas para la dureza alrededor. La tierra seduce la mirada y después recuerda al cuerpo la prudencia. Las ciudades de Georgia rara vez eligen siglo. Tiflis reúne balcones de madera, huellas persas, cúpulas ortodoxas, hormigón soviético y puentes de cristal en la misma cuenca de colinas. El Puente de la Paz brilla sobre el Mekbari con miles de luces, un gesto moderno frente a la piedra antigua. La madre de Georgia sostiene vino en una mano y una espada en la otra, resumiendo del temperamento nacional. Cerca de allí, la torre inclinada de Gabriatse parece salida de un cuento, mientras la sede del Banco de Georgia apila bloques brutalistas soviéticos en desafío a la gravedad. La ciudad no suaviza sus contradicciones, las presenta como identidad. Los símbolos en Georgia casi nunca son decorativos. La estatua de la madre de Georgia, levantada por los 1500 años de Tiflis, domina la ciudad con una copa de vino para los amigos y una espada para los enemigos. La catedral de Sameva, terminada a comienzos del siglo XXI, señala la renovación espiritual tras la época soviética, mientras iglesias más antiguas como Meteki insisten en que la renovación debe recordar. Incluso el Puente de la Paz lleva un lenguaje oculto. Sus luces laten con patrones inspirados en el código Morse, volviendo el cruce del río un mensaje de conexión. Una capital nacida del calor aún habla con vapor, piedra, acero y luz. La Georgia moderna puede resultar sorprendente porque se niega a ser solo pintoresca. Batumi se alza junto al Mar Negro con neón, acero, humedad marina y una audacia a veces extraña. Una noria se incrusta en la fachada de la Torre Batumi, como si el uso importara menos que el asombro. La torre del alfabeto se enrosca hacia arriba con las letras de una escritura sin parentesco con las grandes lenguas de su entorno, volviendo el idioma silueta urbana. En Kutaisi, una cúpula de cristal construida en otro tiempo para el Parlamento, todavía parece una nave espacial colocada entre memorias más antiguas. Estas estructuras dividen, pero dicen algo importante. El país no intenta solo conservarse, intenta imaginar futuro sin borrar pasado, con torpeza y audacia. Pero el pasado no desaparece en silencio. Tskhaltubo fue una vez un sueño termal soviético,
un lugar de aguas minerales, sanatorios y élites llegadas de Moscú. Ahora las enredaderas entran por ventanas agrietadas, la luz cae por cúpulas rotas y los pasillos de mármol callan como teatros abandonados. Chiatura cuenta una historia más dura, suspendida sobre una garganta minera donde antiguos teleféricos llevaban obreros entre acantilados en cajas llamadas ataúdes voladores. Óxido, hormigón y cables permanecen como prueba de un imperio corroído a la vista de todos. El mismo país que protege frescos medievales conserva también estos fantasmas industriales, porque aquí la historia mezcla resistencia sagrada y ruina política. El poder aquí a menudo tuvo a esconderse, subir o dividirse. La memoria de la reina Tamar aparece en frescos y leyendas, porque su reinado se convirtió en símbolo de confianza, arte y defensa. La iglesia de la Dormición en Bartsia aún conserva un reino rezando dentro de una montaña. Antes, las salas excavadas de Uplist-Sique habían albergado rituales paganos, comercio, producción de vino y más tarde signos cristianos, como si varias Georgias fueran talladas en el mismo acantilado. Cerca de Gori, el Museo de Stalin y la fortaleza atraen la mirada hacia la violencia moderna y el mito político, mientras la ciudad rupestre cercana llega mucho más hondo. El contraste incomoda, pero es verdadero. Georgia no separa gloria y dificultad. Bajo tierra y dentro de la piedra, la imaginación georgiana halló otra supervivencia. Uplist-Sique, tallada en la roca antes de la plenitud medieval, conservaba huellas de comercio, altares paganos, prensas de vino, salas, túneles y una transformación cristiana posterior. Bartsia llevó esa idea más lejos. Un monasterio oculto y una ciudad defensiva, excavados en los acantilados de Erusheti, bajo el rey Georgi III y la reina Tamar. Albergaba miles de estancias, capillas, almacenes, pasadizos y un sistema de agua para asedios. Después un terremoto arrancó la cara frontal del acantilado y abrió el secreto como una herida. Diseñado para desaparecer, se volvió inolvidable cuando la naturaleza lo abrió al cielo. El vino es una de las lenguas más antiguas de esta tierra. La arqueología vincula el vino georgiano con 8000 años de práctica, y la tradición sigue viva en Kayetia, el valle de Alazani, los Marani familiares y la vendimia. Bajo tapas redondas en el suelo, los cubebri guardan las uvas en arcilla enterrada, dejando que la fermentación ocurra dentro de la tierra. El vino ámbar, el saperavi oscuro, el errecatziteli dorado y cientos de variedades locales de uva llevan una biodiversidad personal, no industrial. Durante el Erebeli, la cosecha se convierte en trabajo y celebración a la vez. Las manos se manchan de zumo. Las cestas se llenan. Los cantos suben. La vid es menos cultivo que pariente que ha sobrevivido junto a la familia durante generaciones. Comida y bebida se vuelven ceremonia cuando comienza la supra. La mesa se llena hasta ocultar la madera. Solo pan, queso, dumplings, hierbas, carne, fruta y vino. Pero el banquete no trata realmente de abundancia. Trata de la estructura del sentimiento. El tamada, maestro de brindis, guía la sala por la gratitud, el duelo, el amor, los antepasados, los hijos, la patria y Dios. Cada brindis vuelve pública una emoción privada. El canto polifónico georgiano puede entrar en la noche como un eco de montaña humanizado, sobre todo en regiones como Svanetia, donde la voz lleva una memoria anterior a la escritura. La danza añade otra imagen del carácter nacional. Los hombres golpean el suelo como guerreros, mientras las mujeres se deslizan como si la tierra fuera demasiado áspera. El aislamiento creó más que distancia. Conservó dialectos, rituales y formas de valor que quizá desaparecerían en un terreno más fácil. El asentamiento alto de Ushguli, los senderos cerca de Shkara y los museos de montaña de Mestia guardan iconos, manuscritos y objetos salvados por valles difíciles de conquistar. En Tusheti, la vida estacional aún sigue ritmos que los horarios modernos no controlan del todo. Cerca de Katski, la espiritualidad toma la forma de un pilar calizo que se eleva muy por encima de la tierra con una pequeña construcción monástica en la cima, una oración separada del suelo común. En Motsameta, la tradición local rodea las tumbas de los príncipes mártires con deseos y devoción tranquila. Aquí lo sagrado es a menudo vertical, difícil y cercano a la leyenda. Ningún imperio posee la historia georgiana, aunque muchos la atravesaron. Persas,
Árabes, mongoles, otomanos, rusos y planificadores soviéticos dejaron marcas. Algunas aparecen en murallas de fortalezas, otras en baños arruinados, mosaicos, ciudades ferroviarias y monumentos oficiales. Gori, con su fortaleza y el museo de Stalin, obliga a enfrentarse a un capítulo reciente e incómodo de la historia mundial. Pero la identidad profunda de Georgia no se reduce a ocupación, aparece en negarse a que la invasión sea la última frase. Aparece en iglesias reconstruidas, reliquias protegidas, torres familiares, bodegas revividas y en la supervivencia de una lengua que ningún imperio sustituyó. Se dice que los cruces son lugares donde las culturas se encuentran, pero Georgia muestra una verdad más dura. También son lugares de choque, herida, préstamo y transformación. El complejo restaurado de Rabati, con sus influencias georgianas, otomanas y persas, vuelve visible esa complejidad en piedra y azulejo. Signagi, sobre el valle de Alazani, convierte murallas defensivas y tejados rojos en una imagen más suave, famosa por bodas a cualquier hora, como si el amor no debiera esperar trámites. El cercano monasterio de Bodbe guarda la memoria de Santanino, cuya misión moldeó el cristianismo georgiano. Alaverdi y Necresi conectan la fe con los viñedos y las raíces cristianas tempranas. El mismo valle puede contener romance, peregrinación, agricultura y memoria de guerra. La naturaleza cambia de ánimo casi teatralmente. Una carretera puede dejar atrás la nieve y llegar a tierras bajas, húmedas y verdes. Savaduri se vuelve túneles de cobre en otoño y catedrales blancas en invierno. Las pozas de Mardvili brillan bajo el musgo, mientras el cañón de Dashbashi sostiene un puente de cristal y un diamante colgante sobre la garganta. Un espectáculo moderno suspendido sobre una erosión antigua. En Vaslovani la tierra se agrieta en acantilados y cañones, mientras Eagle Canyon se abre bajo aves que giran en el cielo. Cerca de Gareja, las colinas pintadas parecen irreales, porque los minerales escribieron color en el suelo. El tamaño pequeño de Georgia engaña, comprime severidad alpina, suavidad subtropical, badlands secos, cuevas, aire marino y valles fértiles en un paisaje que parece de densidad imposible. La costa del Mar Negro añade su ritmo. El bulevar de Batumi, sus palmeras, torres y aire húmedo parecen lejanos de las altas torres de Svanetia, pero ambos pertenecen al mismo debate entre exposición y protección. El mar siempre ha significado apertura, comercio, tentación y amenaza. Las montañas han significado refugio, resistencia y memoria. Entre ambos yacen antiguas capitales, ciudades rupestres, viñedos, monasterios, ruinas soviéticas y carreteras que se doblan alrededor de acantilados. Por eso Georgia resiste la postal. No es solo bella, está hecha de capas. Puede ser dulce con un invitado e implacable con quien subestime el terreno. Puede ofrecer vino en la mesa y una espada en la puerta. Incluso las leyendas se arraigan en la vida práctica. Prometeo encadenado al Kazbek es un mito, pero habla de la escala de las montañas. El vellocino de oro es una historia griega, pero el uso de pieles de oveja para recoger oro en ríos de montaña da a la leyenda una sombra física. La fundación de Tiflis a través de las fuentes termales puede venir envuelta en folclore, pero el azufre sigue subiendo de la tierra. Las tradiciones locales de Motsameta, los manantiales sanadores de Bodbe y los relatos en torno a monasterios remotos son memoria cultural viva, no simple prueba. Georgia no exige que toda historia sea hecho. A veces una leyenda sobrevive porque explica mejor que una fecha lo que se siente allí. Viajar por este país es percibir lo que ha sido protegido por gente común. Los monjes guardaron iconos cuando los reinos temblaban. Los pastores guardaron rebaños cuando los depredadores bajaban de los acantilados. Las familias guardaron torres cuando las venganzas convertían a los vecinos en enemigos. Los vinicultores guardaron vasijas enterradas durante ocupaciones y cambios políticos. Los cantores guardaron armonías que no podían almacenarse en una fortaleza. Madres y abuelas guardaron recetas, oraciones, bordados y la gramática de la bienvenida. Los grandes monumentos impresionan, pero esos actos modestos quizá expliquen por qué Georgia todavía parece tan entera a pesar de tantas fracturas. También hay una advertencia bajo esa belleza. El secreto de Georgia ya es conocido. Las carreteras mejoran, los valles remotos se abren y hoteles de cristal se levantan donde antes dominaba el silencio. Este cambio trae oportunidades, pero también ejerce presión sobre pueblos, rituales,
paisajes y antiguas formas de vida. La pregunta no es congelar Georgia. Nunca estuvo congelada. La verdadera pregunta es si puede cambiar sin perder sus bordes ásperos e inolvidables. La carretera peligrosa, la ruina imperfecta, el vino hecho a mano, el canto polifónico, la torre de una familia, no de un rey, el pueblo que todavía espera el invierno detrás de pasos cerrados. Cuando la tarde cae sobre el Cáucaso, el país reúne sus contradicciones sin resolverlas. Manantiales calientes humean bajo una capital vigilada por murallas en ruinas. Torres de neón miran hacia un mar oscuro. Monasterios del desierto se enfrentan a colinas pintadas. Los glaciares alimentan ríos que llevaron oro. El hormigón soviético se descompone junto a la piedra medieval. Un invitado alza su copa mientras un perro de montaña vigila el rebaño. Una campana de iglesia avanza por la niebla, y en algún lugar bajo una tapa de arcilla, el vino sigue haciéndose a sí mismo en la tierra. El gran drama de Georgia no es lo ocurrido allí, sino lo que aún parece presente, lo bastante cerca para tocarlas en una copa, una carretera, una ruina o una canción. Georgia no es un lugar que se entienda siguiendo una línea en un mapa. Es una conversación entre resistencia y asombro, entre la mesa y el acantilado, entre lo que sobrevivió y lo que todavía está llegando a ser.